A finales del siglo XIV, París no bullía por la guerra ni por la peste, sino por un libro. La novela sobre Rosa, escrita por 2 generaciones de poetas, se vendía en los mercados, se leía en voz alta en las cenas y se discutía como si se tratara de una ley. Algunos la llamaban Manual de Amor, otros herejía contra el honor femenino. En las plazas se debatía, ¿dónde termina el arte y comienza la ofensa? Amigos, os saludo. Esta es la historia de una mujer que no se resignó al lenguaje de su época. Y vosotros, estáis en el canal donde hablamos de personas que cambiaron las reglas. Escribidnos desde dónde nos estáis viendo. ¿Desde Francia, Ucrania, Alemania, Italia? Nos interesará saberlo. Poneos cómodos y disfrutad de la escucha. Cuando Cristina de Pisa abrió el libro, supo que no se trataba de una simple alegoría. La novela de la Rosa son 200.000 versos sobre la seducción, donde la mujer es representada como objeto de deseo y prueba de moralidad. El autor, Jean de Meun, que continuó la trama tras la muerte de Guillaume de Lorris, convirtió la poesía del amor cortés en una burla. Su heroína no es una amada, sino un trofeo rosado al que el héroe debe llegar tras atravesar los muros de la vergüenza y la prudencia. Para los lectores era ingenioso, para Cristina inquietante. Creció en la corte de Carlos V, entre traductores y filósofos. Tras la muerte de su marido, Cristina se ganaba la vida escribiendo, lo que ya era todo un reto. Una mujer escritora, a finales del siglo XIV, era algo casi inaudito. Pero fue ella la primera en atreverse a decir públicamente que las palabras pueden herir tanto como una espada. En sus cartas al canciller Jean de Montreuil y al poeta Gontier Colas, aparecen expresiones que más tarde se denominarán las primeras feministas. Ella no pregunta por la moral, sino por las consecuencias. ¿Qué pasará si una generación de hombres aprende de la poesía que la mujer es la recompensa por la perseverancia? Sus oponentes respondieron con ironía y dureza. Afirmaban que el libro solo reflejaba el orden natural de las cosas. Uno de los poetas de la corte llamó a Cristina maestra de la vergüenza. En esta expresión se percibía el desprecio hacia una mujer que intentaba regular el discurso de los hombres. Pero detrás de las palabras se escondía la economía. El París de finales de siglo vivía de los copistas. Los talleres de encuadernación alimentaban a decenas de familias y los textos populares generaban beneficios. Al condenar el romance de la Rosa, Cristina atentaba contra el mercado. Los registros de archivo muestran que en 1401 apareció en la correspondencia de la Universidad de París la palabra disputatio de Rosa, la disputa sobre Rosa. Por primera vez, la controversia literaria se convirtió en un asunto público. Sacerdotes, poetas, abogados, todos tomaron partido. Unos hablaban de libertad de expresión, otros de los límites de la decencia, pero pocos se dieron cuenta de que, tras la disputa sobre los versos, se escondía el miedo a una mujer que había asumido el papel de crítica. En una de sus cartas, Cristina pone ejemplos de la vida en la corte. Sirvientas a las que se ridiculizaba por su educación, viudas a las que se llamaba trampas. Ella explica: el lenguaje genera actitudes. Si la mujer es fuente de tentación en los libros, entonces es culpable de los pecados de los hombres en la realidad. Estos argumentos sonaban como un desafío a siglos de sermones. Y por primera vez, su autora no era una monja, sino una escritora secular. La disputa traspasó los límites de las cartas. Los estudiantes copiaban las cartas y las leían en las calles. Era la primera vez que una mujer tenía voz pública en un debate sobre la moral. Sorprendentemente, incluso sus enemigos reconocían que ella escribía mejor. Con palabras sencillas,
sin metáforas, como un abogado o un cronista. Mientras tanto, el romance de Rosa seguía vendiéndose. Los artistas lo ilustraban, añadiendo miniaturas cada vez más explícitas. La Iglesia no prohibió el libro. Demasiadas personas de la corte lo citaban. La ironía radicaba en que la sátira sobre el amor se había convertido en un manual de comportamiento. Los jóvenes caballeros realmente memorizaban las escenas de seducción como si fueran instrucciones. Lo que comenzó como un experimento poético se convirtió en parte de la educación. Cristina veía en ello un peligro. Sus cartas muestran que comprendía la naturaleza de la influencia. Una palabra repetida cientos de veces se convierte en norma. Escribió que burlarse de las mujeres se convierte en un hábito de la sociedad y el hábito en ley. Estas líneas se citaron más tarde en las universidades, pero entonces sonaban como una insolencia. A principios de 1402, los filósofos de la corte se sumaron a la polémica. Entre ellos se encontraba Jean Gerson, futuro canciller de la Sorbona. Apoyó a Cristina y calificó el libro de moralmente perjudicial. Así, la controversia pasó del ámbito de la literatura al de la política. La corte real, donde tras la locura de Carlos VI, el poder lo ostentaba la reina Isabel de Baviera, vio en la disputa una oportunidad para mostrarse como defensora de la moralidad. Pero detrás de las disputas sobre el honor y la poesía, se escondía una lucha por la audiencia. Cada escritor dependía de sus mecenas. Cristina no solo escribía panfletos, sino también biografías y tratados dirigidos a damas nobles. Sus textos se compraban, se leían y se citaban. Esta mujer, que vivía de la pluma, se convirtió en un ejemplo de una nueva profesión, la de intelectual sin rango ni título. Esto era lo que más asustaba a los hombres de su época, más que sus ideas. La controversia sobre el romance de la Rosa duró años, pero quedó en las crónicas como un punto de inflexión. Por primera vez, una mujer cuestionaba públicamente un texto, no desde una posición moralista, sino desde una posición racional. Y por primera vez, no solo la escucharon los monjes, sino también los editores, porque detrás de las palabras estaba el mercado, y detrás del mercado, el poder sobre la conciencia. Cuando los copistas de París se dieron cuenta de que las cartas de Cristina se copiaban con más frecuencia que los nuevos poemas de los poetas cortesanos, se enfrentaron por primera vez a un nuevo fenómeno. Una mujer dictaba la agenda. Hasta entonces, el mercado de los manuscritos era un gremio masculino. Copistas, miniaturistas, editores, todos estaban sometidos al control de la universidad. Y de repente, los clientes comenzaron a pedir una copia de la polémica de la señora de Pizan. Se convirtió en una marca, aunque entonces esa palabra no existía. Los registros de archivo de los talleres hablan del aumento de la demanda. 3 rollos con las cartas de la señora Cristina, copiadas con claridad, sin distorsiones. Esto significaba que los textos no se distribuían como correspondencia privada, sino como publicación. De hecho, nos encontramos ante la primera ola mediática. La disputa sobre el romance de la Rosa dejó de ser una controversia entre literatos y se convirtió en un espejo de la sociedad. Los partidarios de Jean de Meun respondieron con una serie de epigramas. En ellos se utilizaban palabras que más tarde se emplearían contra cualquier mujer que abriera la boca en la esfera pública. Puritana, envidiosa, no entiende el arte. La acusaban de ignorancia y al mismo tiempo temían su lógica. Cristina no predicaba la castidad, sino que exigía responsabilidad. Pero en una cultura en la que la palabra amor pertenecía a los hombres, esto sonaba a herejía. Mientras tanto, la controversia se agudizó en los círculos universitarios. Los estudiantes de la Sorbona
organizaban lecturas de fragmentos de El romance de la rosa y de las cartas de Cristina, poniendo al público ante una elección. Algunos profesores prohibían mencionar a la mujer en los debates por temor a las burlas de sus colegas. Otros, por el contrario, utilizaban sus argumentos como ejemplo de sensatez moral. Así, por primera vez, se escuchó una voz femenina dentro de la universidad, aunque fuera en boca de hombres. Se conserva una carta de Jean Gerson a sus colegas en la que describe la reacción de los oyentes. Escuchaban con asombro, como si una mujer hubiera demostrado por primera vez que la inteligencia no le era ajena. Para su época, esto sonaba casi como una revelación. El humanismo aún no había nacido, pero sus semillas ya estaban presentes en estas discusiones. En la corte de la reina, Isabel bullían sus propias pasiones. Tras la locura de Carlos VI, el poder se repartía entre dos facciones, los Armagnacs y los Borgoñones. La cultura servía de propaganda. Cada bando patrocinaba a sus propios poetas. Para unos, Cristina era una figura conveniente, un ejemplo de moral pura; para otros, una moralista irritante. Se convirtió en un símbolo sin su consentimiento. Pero las cartas de Cristina no eran sermones, eran investigaciones. Ella aportaba hechos, casos de juicios contra mujeres acusadas de tentación, incluso cuando se trataba de violencia. Citaba textos de predicadores, comparaba las palabras con los hechos. Su estilo era seco, casi burocrático. Más tarde, los historiadores dirían que escribía como una notaria de la conciencia. En uno de sus tratados se dice: si la palabra es capaz de destruir el honor, entonces es responsable. Para los hombres, era una afirmación peligrosa, porque entonces cualquier panfleto, cualquier canción, cualquier poema satírico podía considerarse un arma dañina. Así entró en la conciencia de la época la idea de que la literatura no existe fuera de la ética. A finales de 1402, la disputa llegó a las crónicas de la corte. Los copistas del rey escribieron breves resúmenes. La dama Cristina afirma que el libro Sobre la Rosa es una mentira contra las mujeres. Más tarde, los archiveros encontrarían estos escritos y los llamarían el primer acto feminista público de Europa. Pero entonces, la palabra feminismo no existía. Existía el concepto de mujer sensata y sonaba casi como una acusación. Entre los copistas corría el rumor de que Cristina no escribía sola, sino con la ayuda de monjes, ya que una mujer no podía saber latín. El propio Universidad desmintió este rumor. Los manuscritos conservados muestran que sus citas en latín son precisas y que las referencias a Aristóteles y Boecio están hechas sin errores. Ella realmente conocía la filosofía, porque creció en la casa de un astrólogo de la corte, y eso la hacía aún más peligrosa. Ella no solo sentía, sino que argumentaba. Es interesante que en las listas de compradores de sus tratados aparecen no solo mujeres, sino también hombres. Entre ellos hay funcionarios, notarios y abogados. Probablemente no veían en sus textos una amenaza, sino un ejemplo de discurso racional. Para ellos, Cristina era una rareza, una autora capaz de hablar de la sociedad sin alegorías. Mientras tanto, en las copias de El romance de la rosa, los copistas comenzaron a hacer anotaciones en los márgenes: ofensivo, contrario al honor. Así, la discusión se introdujo en el texto. El libro, que se consideraba terminado, comenzó a cambiar. Se empezaron a tachar algunas frases y a suavizar algunos episodios. En las últimas ediciones de finales del siglo XV, algunas de las escenas más atrevidas ya no aparecen. Las críticas de Cristina cambiaron la literatura misma, aunque nadie lo reconoció abiertamente. Sin embargo, su victoria fue incompleta. Tras varios años de polémica,
Se retiró de la disputa y se dedicó a otras obras: biografías, crónicas, La ciudad de las damas. Su silencio se consideró una derrota, pero los documentos dicen lo contrario. Cuando las escritoras posteriores se refirieron a Cristina, utilizaron precisamente sus argumentos sobre la dignidad y la responsabilidad. No se retiró habiendo perdido, sino habiendo consolidado las reglas del juego. Para cuando cambiaron los consejeros reales en París, la disputa sobre la rosa se había convertido en parte de la memoria cultural. No se contaba con detalle, pero dejó huella en la forma de leer los textos y de pensar sobre las mujeres. Después de Christine, ya era imposible escribir sobre el amor sin una sombra de duda. ¿No le hace daño a quien se escribe sobre él? Tras años de acaloradas polémicas, Cristina desapareció de las crónicas públicas durante casi una década, pero las huellas de su influencia no desaparecieron. Como suele ocurrir, las ideas viven más tiempo que sus controversias. Los talleres de copistas parisinos seguían incluyendo sus cartas en antologías, junto a crónicas y sermones. Para el lector del siglo XV, se convirtió en una autoridad, severa pero justa. A los ojos de los copistas, esto significaba un beneficio comercial. El nombre de Cristina garantizaba la atención de las damas de la nobleza y los burgueses cultos. Por primera vez en la historia, una mujer se convirtió en garantía de ventas. Mientras tanto, las universidades seguían reproduciendo el modelo masculino de enseñanza. El humanismo estaba en sus inicios y casi todo el corpus del conocimiento clásico era interpretado por hombres. En este contexto, la figura de Cristina parecía un recordatorio. La inteligencia y la pluma no tienen género. Sus primeros textos fueron copiados por alumnas de escuelas monásticas, donde la alfabetización se consideraba una virtud y no un orgullo. Algunas de ellas añadían en los márgenes: «Esta señora ha demostrado que una mujer puede pensar sin vergüenza». Estas líneas se han conservado y en ellas se refleja la fuerza emocional de una época en la que cada manuscrito era un acto de resistencia. Por su parte, Cristina estaba creando su obra principal, La ciudad de las damas. No se trataba de una utopía, sino de una especie de enciclopedia de la vida digna de las mujeres. En ella recopiló ejemplos de la historia, reinas, poetisas, santas, y demostró que la virtud femenina no es una excepción, sino la norma. Más tarde, los historiadores llamarían a este texto el primer intento sistemático de reescribir la genealogía de la cultura. Pero a principios del siglo XV, el libro parecía peligroso. En él no aparecían los hombres. Ella no ocultó que la idea de la ciudad surgió del dolor de la disputa anterior. La novela sobre Rosa mostró cómo la palabra puede humillar. La ciudad de las damas, cómo la palabra puede defender. Esta lógica convirtió a Cristina en una de las primeras personas en considerar el texto como una herramienta social. Su pluma se convirtió en una prolongación del tribunal. Cada historia de una mujer se convertía en un argumento contra la calumnia. Cada ejemplo en una prueba de las estadísticas invisibles de la injusticia. Sin embargo, la nueva fama provocó una nueva ola de burlas. Los clérigos y los poetas decían que la dama de Pisano había decidido construir una ciudad sin hombres. Los panfletos volvían a compararla con una monja ermitaña. Algunos incluso afirmaban que dirigía en secreto una comunidad de damas eruditas, aunque en realidad se trataba solo de copistas y mecenas que la ayudaban a difundir sus textos. Pero a los ojos de la sociedad, cualquier solidaridad femenina ya parecía una secta. Detrás de estas burlas se escondían el miedo y la envidia. París atravesaba un estancamiento cultural. Las cortes se empobrecían, los mecenas desaparecían y las guerras vaciaban las arcas. Los escritores
dependían de la benevolencia de los aristócratas, pero Christine logró crear una red de mecenas, duquesas, abadesas, viudas filántropas. La independencia económica de la mujer se convirtió en una revolución social. Ella demostró que se podía escribir no por miedo, sino por dinero, y al mismo tiempo mantener las propias convicciones. Cuando en 1415 comenzó una nueva ola de guerra con Inglaterra, Cristina volvió a tomar la pluma, esta vez no para debatir, sino para escribir una crónica. Su Canción de Juana de Arco, escrita años más tarde, se convertiría en el primer documento en el que una mujer elogia a otra mujer como heroína política. Este texto es tardío, pero sus raíces se encuentran en la antigua disputa sobre la rosa. Allí, Cristina aprendió a ver en la palabra un arma. Mientras tanto, la universidad seguía conservando el recuerdo de la disputa como una curiosidad. Los estudiantes la contaban en anécdotas, sin comprender que precisamente de ese conflicto surgirían los futuros debates sobre la moralidad de la literatura. A mediados del siglo XV, aparecen en Francia tratados sobre los beneficios y los perjuicios de la lectura. En ellos se formula por primera vez la idea de que el autor es responsable de los sentimientos del lector. Esta es una herencia directa de Cristina. La expresión literatura responsable aún no existía en aquel entonces, pero en los casos judiciales aparecen los primeros precedentes. Varios poetas fueron objeto de investigaciones eclesiásticas por imágenes ofensivas. Nadie se refirió a la escritora, pero los motivos eran los mismos. Así es como sus ideas se incorporaron al derecho a través de la práctica. Cristina terminó sus días en el monasterio de Poissy, donde vivieron los últimos años las viudas de la corte. Las crónicas informan de que murió después de 1430, probablemente poco después de la noticia de la rehabilitación de Juana de Arco. Su tumba no se ha conservado, pero sus manuscritos han sobrevivido al paso de los siglos. En los márgenes de las copias tardías de La Ciudad de las Damas, los copistas anotaban: esta obra fue escrita por una mujer en gloria de la razón. En estas palabras se resume silenciosamente su lucha. La disputa sobre el romance de la rosa no fue para ella una derrota, sino una lección de realidad. Comprendió que el lenguaje de la sociedad es su arma más poderosa y que solo se puede cambiar con perseverancia. En esa perseverancia no había rebelión, sino método. Mientras otros rezaban, Cristina escribía, y por eso pasó a la historia, no como una víctima de su época, sino como su correctora. Tras la muerte de Cristina, solo pasó una generación y París volvió a vivir por y para los libros. Solo que ahora, los libros no se imprimían a mano por copistas, sino con máquinas. La primera imprenta abrió cerca del Paseo de Saint-Jacques, y los maestros, tras revisar los manuscritos antiguos, seleccionaron para su publicación los textos que habían sido probados, entre los que se encontraba la novela de la rosa. Parecía que el círculo se había cerrado. El mismo poema que había desencadenado la controversia volvía a estar sobre la mesa, pero ahora como parte del canon cultural. Sin embargo, junto con ella, los editores también publicaron una recopilación de cartas de Cristina de Pisa. En los prólogos, la llamaban la dama erudita que se opuso a los autores libres. En estas líneas no había ni burla ni condena, solo respeto. Paradójicamente, fue precisamente la imprenta, instrumento de la nueva era, la que logró lo que las universidades no pudieron: reconocer a la mujer como parte de la historia intelectual. En algunos catálogos, incluso se señala que sus cartas mejoran el carácter del lector. Para los editores, era una cuestión pragmática. La imagen de la mujer inteligente atraía a compradores entre las viudas ricas, las prioras y las maestras. Cristina, incluso después de su muerte,
seguía generando ingresos, y con ello consolidaba una nueva norma. La palabra de una mujer puede ser una mercancía, pero no un objeto que vende el honor ajeno. En aquellos años, Europa atravesaba una ruptura cultural. Los humanistas italianos escribían sobre el amor sublime. Los poetas franceses copiaban sus estilos, pero la moderación de Cristina ya no parecía hipocresía, sino buen gusto. Su influencia se nota incluso en los códigos de conducta de las cortes. En una guía cortesana del siglo XV se dice: el discurso de una dama debe ser claro, no engañoso, y que sus palabras no sirvan de cebo. La formulación se hace extrañamente eco de las tesis de Cristina, aunque el autor sea un hombre. Más tarde, los historiadores llamarían a este efecto revisión tácita. Los libros que surgieron tras la polémica sobre la rosa parecían haberse vuelto más cautelosos. Los autores empezaron a pensar en cómo leerían sus palabras las mujeres. No era igualdad, pero era un paso hacia el respeto. La literatura sintió por primera vez los límites impuestos no por la censura, sino por la conciencia. Mientras tanto, el concepto de manual de amor, tan popular en el siglo XIV, desapareció del circuito cultural. La cortesía pasó de moda, dando paso a géneros más realistas. Y cuando los críticos del siglo XV intentaron explicar por qué los poemas antiguos parecían vulgares, hablaron de una caída del gusto. Pero la razón era otra. La sociedad había aprendido a ver humillación donde antes veía juego. Cristina cambió involuntariamente la naturaleza misma de la lectura. Antes de ella, el texto se consideraba un espejo, un reflejo del mundo. Después de ella, un espejo de la responsabilidad. La gente empezó a preguntarse, no solo qué está escrito, sino también por qué. En las universidades surgió la disciplina de la ética de la escritura, en la que se analizaban las palabras desde el punto de vista de su impacto en la mente y el alma. Los apuntes de las clases del siglo XV que se han conservado mencionan la crítica femenina de la alegoría, lo que, en esencia, era un reconocimiento de los méritos de De Pisan. Es curioso que la propia polémica diera lugar a una nueva generación de escritoras. En Flandes y Borgoña aparecieron mujeres traductoras que reescribían tratados con anotaciones del tipo: según la señora Cristina, sus trabajos apenas se han conservado, pero el mero hecho de que existieran tales anotaciones indica que su voz no se apagó. La escritura dejó de ser una actividad exclusivamente masculina. Pero junto con el reconocimiento, llegó también el compromiso. Los impresores a menudo suavizaban sus formulaciones, eliminando las acusaciones más duras contra los poetas masculinos. En algunas ediciones, la palabra insulto se sustituía por indecencia. Era un intento de hacer que sus pensamientos fueran más seguros. Incluso después de su muerte, se intentó editar a Christine, como a cualquier mujer que hubiera dicho algo de más. Sin embargo, la mera presencia de su nombre en los catálogos impresos se convirtió en un hecho de importancia política. A finales del siglo XV, cuando las mujeres mecenas comenzaron a reunir sus propias bibliotecas, Cristina se encontraba entre ellas, junto a Boecio, Séneca y la Biblia. En los márgenes de las listas de inventario se encuentran breves comentarios. Libro sobre el honor de las damas. Así, sus ideas se convirtieron en parte de la educación moral, no oficial, pero sólida. El espacio público, donde antes bullía el debate, cambió. París se convirtió en una ciudad de imprentas, no de polemistas. La gente ya no salía a la calle a discutir sobre poesía. Pero en las tranquilas salas donde chirriaban las imprentas, se creaba una nueva realidad. Los libros se escribían pensando ya en lectores de ambos sexos. Incluso, las sátiras se volvieron menos directas, como si cada autor sintiera la mirada de una mujer sobre su hombro.
Así, la disputa, que comenzó como una indignación personal, terminó en una transformación cultural. Nadie promulgó un decreto, nadie reescribió la ley, pero el propio discurso de la sociedad cambió. La alegoría de la rosa se marchitó y en su lugar surgieron textos en los que el amor dejó de ser un juego de poder. Cuando los historiadores del siglo XVI revisaron las crónicas del siglo anterior, escribieron sobre el ablandamiento de los modales. Y aunque rara vez mencionaban el nombre de Cristina, en cada tratado sobre el lenguaje decente se oía su eco. La palabra se volvió cautelosa, no porque temiera al juicio, sino porque había conocido el dolor. Cuando la era de la palabra impresa sustituyó definitivamente a los pergaminos manuscritos, la huella de Cristina ya estaba inscrita en el tejido cultural. Pero su figura se disolvió, no en el olvido, sino en la costumbre. Sus ideas se volvieron tan naturales que dejaron de parecer extrañas. Cualquier mujer que empuñara la pluma en el siglo XVI escribía ya a su sombra, sin siquiera saberlo. Los historiadores del humanismo la ignoraron durante mucho tiempo. En las listas de los padres del Renacimiento no había madres. La cultura francesa prefería recordar a los amantes, no a los críticos del amor. Solo en el siglo XIX, los archiveros, al examinar los antiguos pergaminos del monasterio de Poissy, encontraron sus notas manuscritas, páginas reescritas con una cuidada letra gótica, con una polémica contra el Román de la Rose. En los márgenes se conservaba una nota: que la palabra no sea un arma contra aquellos que no pueden responder. Esta frase se convirtió en la clave para comprender toda su obra. Lo que sus contemporáneos llamaban moralidad era, en realidad, un presagio del humanismo. Cristina no exigía censura, exigía conciencia. Para finales del siglo XIV, esto era casi una herejía. En un mundo en el que el poder provenía de Dios y del rey, exigir responsabilidad al autor significaba poner la razón al mismo nivel que el poder. Ella no negaba la sensualidad y el amor, sino que veía en ellos una responsabilidad, porque detrás de ellos había destinos, no símbolos. Cristina fue la primera en demostrar que la literatura no es solo arte, sino también comportamiento. No pidió que se quemaran los libros, como hacían los fanáticos, sino que exigió que los libros respondieran por sus consecuencias. Sus cartas fueron el primer caso en el que una mujer planteó la cuestión del derecho a la interpretación. Antes de ella, el significado del texto lo determinaban los hombres. Después de ella, el público. Los cronistas observan una coincidencia. Medio siglo después de su muerte, los humanistas franceses introducen el término décence, decoro, en el sentido de la mesura de la palabra. En los tratados de Rabelais y Montaigne, esta idea se convertiría en el principio de la libertad equilibrada por la honestidad. Nunca mencionaron a Cristina, pero la estructura de su pensamiento es una continuación directa de su disputa. Para sus contemporáneos, su vida fue demasiado tranquila como para llamarla revolución. Pero desde la distancia histórica queda claro: fue ella quien trasladó la discusión sobre la moral de la cátedra eclesiástica al ámbito secular, y fue la primera en cuestionar el monopolio de la visión masculina sobre el amor, el arte y el honor. Hizo lo que no pudieron hacer las órdenes religiosas, las universidades y los reyes. Cambió la relación con la palabra. El mito de la oscura Edad Media, donde las mujeres guardaban silencio, se desvanece ante su escritura. Este mito es conveniente porque justifica el progreso de los siglos posteriores. Pero los documentos dicen lo contrario. El Archivo de París conserva las facturas de sus manuscritos, cartas con sellos de universidades, certificados de venta. En cada línea hay un rastro de trabajo visible, femenino, remunerado y reconocido. La Edad Media no fue silenciosa, simplemente
no se escuchaba a todo el mundo. Y sin embargo, el precio de esa voz fue alto. Tras la muerte de Cristina, ninguna mujer en Francia volvió a alcanzar tal notoriedad durante casi 200 años. Su ejemplo no se convirtió en un modelo a seguir, sino en una advertencia. Cualquier palabra pronunciada en voz alta convierte a su autora en un objetivo. Solo en el siglo XVII, con el Salón de Madame de Scudéry, volvería su entonación, tranquila, racional, sin ira, pero con dignidad interior. Hoy en día, su nombre se menciona en los cursos universitarios como la primera escritora europea que comprendió el poder político del lenguaje. Es una fórmula seca, pero detrás de ella hay una vida de viuda que copia manuscritos a la luz de las velas, rodeada de chicos copistas que leen a escondidas sus textos. Se ríen, sin comprender que están mirando hacia el futuro. Si escuchamos las crónicas, a través del ruido de los siglos, se oye el suave movimiento de la pluma. No es la espada, ni la hoguera, ni la multitud, sino la pluma que rasga el papel. Hace lo que el poder no puede. Corrige el mundo sin derramar sangre. Este es el verdadero sentido de su lucha. Demostrar que la corrección es posible incluso allí donde nadie pide perdón. Mito contra documento. Dicen que la Edad Media era misógina, pero los documentos hablan de una mujer que respondió con palabras y pasó a la historia precisamente porque eligió el texto en lugar del silencio. Y cuando hoy en día se exponen en los museos europeos miniaturas de El romance de la rosa, cada vez es más frecuente que junto a ellas se coloque un retrato de Cristina de Pisa, con un vestido azul y un códice abierto sobre las rodillas. No hay ira en su rostro, solo cansancio y atención. No nos mira a nosotros, sino a través de nosotros, hacia donde la palabra aún busca su conciencia.